Buenos días. Hoy vamos a hablar de una carta. A los romanos del maestro San Pablo. Hoy vamos a hablar de una carta del maestro San Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 21. Creer en el camino de la salvación. Este es el texto fulminante y en este texto hablamos de fe y ley. En este texto hablamos de fe y ley. Hablamos de la fe y hablamos de la ley. Encontramos dos cosas importantes, fe y ley. Pero aquí, cuando usted tiene fe, sale sobrando la ley. Por la ley no va a llegar usted a la justicia divina. Usted va a llegar a la justicia divina por su fe, no por la ley, por su fe. Pero ahora se nos hizo manifiesto esto mismo que anunciaba la ley. Pero ahora se hizo manifiesto esto mismo que anunciaba la ley y los profetas de Dios. Dios nos hace justos y santos sin valerse de la ley. Dios nos hace justos mediante la fe en Jesucristo. Y eso vale para todos los que creen sin distinción de personas. Pues todos pecaron y todos faltaron a la gloria de Dios. Y son rehabilitados por pura gracia y bondad mediante el rescate que Dios dio en Cristo Jesús, en su persona y con su sangre derramada. Dios quiso que tuviéramos un perdón del pecado mediante la fe. Vemos cómo la fe perdona al pecado. Por el camino de la fe llegamos a obtener el perdón de nuestros pecados. Por el camino de la ley encontramos solamente muerte, y por el camino de la fe encontramos el perdón de nuestros pecados. Y si ahora dónde está nuestro orgullo, se acabó. ¿Cómo no por la ley con sus observancias, sino por otra ley que es la fe, Pues nosotros decíamos que uno está en gracia de Dios por la fe y no por cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo el Dios de los judíos, pero no, lo es también de todos los hombres. Claro que sí, pero hay un solo Dios que salvará por medio de la fe, tanto a los judíos como a los circuncidados, como a los no circuncidados. Negamos entonces el valor de la ley, por lo que decimos de la fe. De ninguna manera, más bien colocamos la ley en su verdadero lugar. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo Pablo hoy escribe esta carta a sus familiares, a sus parientes, a sus hermanos de sangre. Hoy Pablo nos invita a que no son justos delante de Dios los que cumplen la ley,
sino son justos delante de Dios los que son hijos de la fe. Y por la fe, Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. Quiere decir que por la ley no podemos llegar a la santidad. Necesitamos creer y tener fe en aquel que hace santos a los pecadores. Hoy en este texto nos encontramos con tres cosas importantes: fe, pecado y ley. Fe, pecado y ley. ¿Sí? Y cuando resalta la fe, la ley sale sobrando. Y cuando resalta la fe, el pecado, Jesucristo lo hace a un lado. Si usted ya pecó, si usted peca sin querer pecar, ¿sí?, no hay problema. Si usted peca sin querer pecar, no hay problema. Por eso en otros textos del mismo Pablo está escrito en el capítulo 3, versículo 1, carta a los Romanos: quienes pecaron sin conocer la ley, sin ley morirán. Y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados según la ley, pues no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, como los paganos que no tienen ley y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón, y demuestran también que su conciencia habla bien de ellos. Así sucederá el día del juicio final. ¿Sí? Dios se valdrá de la fe y no de la ley para llevarlo a la salvación. Dios se valdrá de la fe y no del pecado para llevarlo a la salvación. Quiere decir que, en pocas palabras, cuando usted ha pecado y después usted llega a ser un hombre de fe, por eso David felicita, ¿sí?, dichosos aquellos que Dios no le toma en cuenta sus pecados, olvidándose de todas sus ofensas. Dichoso el hombre que llega a ser justo por la fe y no mediante el pecado. Dichoso el hombre que llega a ser justo por la fe y no mediante el pecado. Hoy nos encontramos en este texto bíblico con tres cosas: fe, pecado y ley. Pero el más grande de todos, la más grande de todas, es la fe. Cuando llega la fe, no cuenta el pecado. Cuando usted tiene fe en aquel que hace santos a los pecadores, sale sobrando el pecado, ¿sí? Por ahora se nos hizo manifiesto el mismo que anunciaba la ley, y los profetas de Dios. No hace justos a los santos valiéndose de la ley. Fíjese bien cómo dice: no hace justos a los santos valiéndose de la ley. No, aquí se necesita que usted tenga fe para que usted mismo llegue a la santidad. No hace justos a los santos valiéndose de la ley. Dios nos hace justos mediante Dios nos hace justos y santos mediante la ley. Dios nos hace justos mediante la fe. Dios no nos hace justos por la ley. Dios nos hace justos por la fe en Jesucristo, y eso vale para todos los que creen, sin distinción de personas. Eso vale para todos los que creen, sin distinción de personas. Por eso le digo: Abraham creyó y esperó en el Señor del universo, que
podía hacerlo santo. Por eso Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, valiéndose de la fe, no de la ley. Abraham, por eso es el padre de la fe, porque Abraham no se valió de la ley para llegar a creer en Dios. Pues todos pecaron y todos les faltaron a la gloria de Dios y ahora son rehabilitados por gracia y bondad mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús y su persona, y con su sangre derramada Dios quiso que tuviéramos el perdón de nuestros pecados mediante la fe. O sea, el pecado lo borra la fe. Si usted peca inocentemente, no de aldrede, sí. Si usted tiene fe en aquel que hace santos, Dios se olvida de sus pecados por la fe que usted tiene en él. Sí, aquí cuenta la fe. Por eso estamos hablando de ley, pecado y fe. Pero aquí lo que cuenta es la fe. Cuando reaparece la fe en el ser humano o en la mujer humana, ya no cabe la ley ni cabe el pecado, porque la fe lo hace justo a los ojos de Dios. Por la fe, Abraham fue al cerro a sacrificar a su hijo Isaac, porque era movido por la fe. Por eso Abraham recibe esta promesa: mira que te hago padre de muchas naciones. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia, porque interiormente dejaba pecar sin intervenir. Eran los tiempos de la paciencia de Dios, pero en este momento Dios se manifiesta su justicia en el justo y santo, y hacia el justo y santo todo el que cree en él, en Jesús, se salvará. Fíjese cómo dice: todo el que cree en él se salvará. Volvemos a lo mismo. Abraham cree y espera, contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho: mira cuántos serán tus descendientes. Mira cuántos serán tus descendientes. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, como le había revelado la fe, porque Abraham llegó a ser justo mediante no obras, sino mediante la fe, y la fe lo hacía grato a los ojos de Dios. Por eso, si usted tiene fe, sí, basta que usted tenga fe, y si usted no peca de adrede, aquí no importa su pecado ni la ley, porque la fe mata al pecado y porque la fe no da cabe a la ley para que la ley pueda estar dentro de usted. Por eso, sí, pues nosotros decidimos que uno está en gracia de Dios por la fe. Uno está en gracia de Dios por la fe. Esa fe lo hace grato a los ojos de Dios. Sí, esa fe lo hace santo a los ojos de Dios, porque sí, de otra manera Dios sería solo Dios de los judíos, pero no, lo es también de todos los hombres. Claro que sí, lo es también de todos los hombres, claro que sí, pues hay un solo Dios que salvará por medio de la fe, pues hay un solo Dios que salvará por medio de la fe. Si usted tiene fe en Cristo, usted tiene que salvarse. En otro texto está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo
21, versículo 18, ¿sí? La maldición de la higuera es otro texto que habla también de la fe. Y como dice, al regresar a la ciudad, muy de madrugada, sintiendo hambre, y divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero solo encontró hojas. Y le dijo: jamás, jamás, jamás volverás a dar frutos. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos al ver esto se preguntaban: ¿cómo es que de repente se ha secado la higuera? Pero Jesús les contestó: si realmente tienen fe, otra vez nos encontramos con la fe, si realmente tienen fe, no solamente podrán hacer lo que hice yo con la higuera, sino que dirán a ese cerro: quítate de ahí y muévete al mar. Y así sucederá. Todo lo que pida en la oración, otra vez con mucha fe, otra vez hablamos de fe, lo conseguirá. Y así sucederá. Todo lo que pida en la oración con mucha fe, lo conseguirá. Aquí, cuando aparece la fe, la ley está muerta y muere también el pecado, porque la fe es la fe, y esa fe tiene que llevarlo a usted a ser grato a los ojos de Dios, pero esa fe tiene que ser una fe operante, una fe viva, una fe que opera en obras de misericordia, una fe que opera en caridades, en justicias, en hacer cosas buenas para nuestros hermanos que nos rodean. Hoy estamos hablando de una carta del maestro Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 21, creer en el camino de la salvación. Pero para llegar a la salvación ocupamos tener fe. Si usted no tiene fe, usted no puede llegar a la salvación. Si usted se va por el camino de la ley, va directamente a la muerte. Si usted se va por el pecado, va directamente a la condenación, porque el pecado siembra muerte y corrupción, mientras que la fe siembra obras de esperanza, y la esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor, para que el Señor sea el Salvador de usted mediante la fe, como dijo Abraham: mira cuántos serán tus descendientes, mira cuántos serán tus descendientes, como dijo en la maldición de la higuera. Todo lo que pidan, no dijo una cosa, todo lo que pidan en la oración con mucha fe, lo conseguirán. Necesitas, mi hermano, necesitas, mi hermana, tener fe en el que salva, fe en el que cura, fe en el que perdona, fe en el que nunca olvida, y ese se llama Jesucristo, Jesús el Nazareno. No hay otro nombre en la tierra universal por el que puedas llegar a ser salvado. Necesitas fe, y ese se llama Jesucristo. Jesucristo. Ten fe en Cristo y Cristo te llevará a la salvación. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje chiquito en este camino, creer en el camino de la salvación. Pero si creemos en la salvación, necesitamos tener fe, necesitamos tener obras, necesitamos tener una fe viva, una fe operante, porque Cristo está vivo, y si Cristo está vivo, tu fe debe de ser una fe operante, una fe trabajadora, una fe activa, una fe unida, una fe comunitaria, una fe que ayude a tus hermanos a creer en el Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito. Espero haberte dejado algún mensaje chiquito. Que Dios te bendiga.
Gracias.